A escasas horas de que se celebre el 8M, en el gobierno de coalición crece la discordia. Carmen Calvo acude a un debate de mujeres líderes en la política, al que asisten también figuras como Rocío Monasterio. Y para los morados, esto es motivo de ataque. Chiquito blanqueamiento del fascismo, oye. Oxímoron, feminismo facha. De Podemos en el acto claro, ninguna representación. A los debates no hay que rehuir nunca. Pese a ello, la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso justifica las discrepancias entre los socios de gobierno. Forma parte también de la fórmula nueva que estamos viviendo en nuestro país de un gobierno de coalición a nivel nacional por primera vez. Aunque cuando habla de los desacuerdos en torno a la ley del solo sí es sí, endurece el tono. No le importa que se hayan rebajado las condenas, y a nosotros sí nos importa. Porque nos importan las víctimas y porque nos importa un mensaje contundente. Y va todavía más allá. En una democracia que protege a todos y particularmente a las mujeres, objeto de delitos tan graves como estos, hay que reaccionar con severidad. Con severidad se muestra una vez más un gobierno fracturado. Sonia, decía en ese acto, antes de entrar, y creo que Carmen Calvo es una persona, se le puede criticar muchas cosas, pero no creo que le pille desprevenida a la prensa, cuando ha acudido y le preguntaba a nuestra compañera Sofía Sánchez por la división dentro del gobierno y de esos dos frentes dentro del feminismo, el tradicional y el que ahora representa el posmoderno por parte de Podemos, decía, es que Podemos, hablando de la ley del solo sí es sí, no creo que le importe la rebaja, bueno, no le importa las rebajas de condenas a violadores y a nosotros, refiriéndose al PSOE, al feminismo tradicional sí, por eso era necesario esa reforma. Bueno, pues por eso y por acudir a ese acto le han llovido ataques. Sí, a la vicepresidenta, que ya le costó el puesto, por cierto, de sus enfrentamientos con les feminismes de Irene Montero, ya le costó el puesto. El problema con Carmen Calvo, que tampoco dudo de su compromiso feminista, con la que hemos tenido encuentros y a quien conozco hace muchos años como militante feminista, es que cuando tienes doble militancia y te debes a un partido, tu militancia feminista se descafeína un poco, ¿no? Entonces, estando de acuerdo con muchas de las cosas que ella ha dicho, creo que podía haber sido más contundente a la hora de votar no a ciertas leyes, o que podía haber sido más contundente a la hora de dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque esta ley no la aprobó Podemos solo, ni la ley trans tampoco. Estas leyes han sido aprobadas por un gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza. Y sí, probablemente pretendan, como estaba escuchando, que Podemos cargar con todas las culpas, pero resulta que las feministas somos mujeres ilustradas. Y como somos mujeres ilustradas porque nos hemos ocupado durante mucho tiempo de luchar por la igualdad, no nos compran tampoco con esas migajas, ¿eh? Nosotros sabemos quiénes son los originarios de las leyes, pero también sabemos quiénes las han aprobado y quiénes las han alcahueteado y quién mantiene en ese ministerio Irene Montero. Sonia, mañana, 8 de marzo, a las 11:48 de hoy, mañana dentro de 24 horas, podremos hacer balance de esas manifestaciones en las calles. ¿Cómo acude el movimiento feminista, unido, dividido? ¿Qué es lo que esperáis en esas grandes marchas? Bueno, nosotros consideramos que lo que están postulando no es feminismo, por eso no pensamos que el movimiento feminista está dividido, sino que el intrusismo se ha apoderado del movimiento feminista, que son dos cosas diferentes. En una manifestación donde se defiende la excarcelación de violadores, el que los hombres sean autodeterminados mujeres y ocupen espacios femeninos, tanto en listas electorales como en otros cupos, pero también en nuestros baños de historias de mujeres y niñas, etcétera, etcétera, en los deportes femeninos, entren en cárcel, violadores puedan autodeterminarse mujeres y ir a cárceles de mujeres que están encerradas ya de por sí, ¿no? Y tener que dormir con un violador al lado, o el deporte que ya es hartamente conocido, no pensamos para nada, o defienden los vientres de alquiler, nosotros no pensamos que eso es feminismo, pensamos que es el caballo de Troya del feminismo y que se han apoderado de nuestras siglas, simple y llanamente. Y tememos, si te digo una cosa, que tememos, porque eso es lo que está pasando en las redes, y quisiera no dejar de resaltarlo, están convocando en el mismo sitio que convocamos nosotros y que Delegación de Gobierno nos ha dado a nosotros el permiso, lo que consideramos una amenaza ya de por sí. Hemos hecho varias advertencias. En la Glorieta de Atocha, la Delegación de Gobierno decidió en una reunión a la que acudimos que la Glorieta de Atocha era nuestra cabecera de salida. Y ellas siguen convocando desde la Glorieta de Atocha. Entonces, eso se llama en democracia
violar nuestro derecho a la manifestación, ¿verdad? Y no quedará así, no lo vamos a permitir tampoco. No nos van a callar ni antes, ni ahora, ni después. El feminismo lleva 300 años de lucha sin ser silenciado y no lo va a hacer ahora. Sonia, me sorprende y me alarma en cierta forma esto que nos acabas de decir. Dices que delegación del Gobierno a vosotras, en concreto, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A tu organización? El movimiento feminista de Madrid, todas las plataformas abolicionistas y mujeres abolicionistas y hombres que también van a estar en manifestaciones, vamos a ir a la manifestación cuya cabecera es abolicionismo. ¿A qué hora? El abolicionismo. A las 6:30. A las 6:30 en la glorieta de Atocha. Desde Atocha, y delegación del Gobierno lo autorizó, y sin embargo Sí. Se está preparando otra manifestación, o que por lo menos otra corriente que acuda a esta manifestación también parte desde el mismo punto o lo recorra. Sí, cuando delegación de Gobierno les dio otro punto, que es la Plaza de Neptuno de salida, ellas están convocando desde la glorieta de Atocha. Y nosotros le advertimos al Gobierno desde aquí, porque va a haber ministras y ministros del Gobierno y a los sindicatos que van a acudir a esa manifestación, que van a violar nuestro derecho a manifestación si acuden a la glorieta, si las cabeceras van a salir de la glorieta de Atocha. Y no lo dejaremos de denunciar. Para que quede muy claro, porque estamos hablando de un día antes, esperamos, por supuesto, que no ocurra ningún problema, ningún incidente, pero hay que dejarlo muy claro. Vosotras habéis advertido a delegación del Gobierno, a las autoridades, que cuando están trasladando su cabecera desde la glorieta de Neptuno, desde ahí hasta Atocha, que está muy cerca, pero directamente para, podemos decir, confrontar con vosotras, puede haber ciertos riesgos, y habláis incluso para vosotras de amenaza. Sí, nosotros ya hemos sido agredidas dentro de la manifestación, ese fue el motivo por el que nosotros decidimos convocar otra manifestación separada. Eso está denunciado judicialmente, y tenemos las imágenes que lo prueban. En la manifestación de antes de la pandemia, el bloque abolicionista dentro de la manifestación hemos sido golpeadas, nuestros carteles nuestras pancartas fueron rotas y nosotras amenazadas y golpeadas. Eso, hay una denuncia judicial de ello. O sea, que esto no es una broma. Ha habido actos que hemos tenido que suspender por amenazas, en Madrid menos, pero en otras partes de España, como por ejemplo Barcelona, ha tenido que acudir a antidisturbios para proteger a las mujeres feministas. No es una broma, y la Policía Nacional también está alertada de ello. Corremos peligro, serio peligro, porque contamos con personas amenazantes, con personas que se creen con el poder y la razón que da el poder, y tememos que no solamente que rompan nuestra manifestación, que es su claro interés, sino que también corran peligro las mujeres. Con estas amenazas y con esta velada amenaza, se logra que muchas mujeres o familias tengan miedo de asistir con sus hijos, ¿verdad? Y sus hijas. Sonia, simplemente con esta velada amenaza. Y la pregunta es, si habéis advertido de esto a las autoridades, ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, suponemos que habrá suficiente presencia policial para evitarlo. Pero no os han dado una respuesta específica directamente. Sí, la garantía de la verdad que la Fuerza de Seguridad del Estado, hasta el momento, en todas las convocatorias que hemos tenido y hemos advertido de las amenazas que hemos recibido, y tanto la delegación del Gobierno como la Policía Nacional se han portado absolutamente correctísimamente y han enviado todas las fuerzas de seguridad necesarias. Confiamos en que así sea mañana también. Nos hablabas de Barcelona, una ciudad, recordemos, regida por Ada Colau de En Comú Podem, que quizá precisamente es uno de los grupos parlamentarios que se ha manifestado más a favor de las tesis no abolicionistas. En este caso, ¿sentís igual de protegidas con regidores de ese signo político? No, de hecho, ya como te contaba anteriormente, no ha sucedido solo una vez, son muchas las oportunidades que ha tenido que acudir a antidisturbios a defender a un grupo de mujeres feministas que van a dar una manifestación o una concentración, por supuesto con sus respectivos permisos y todo lo demás, porque la violencia, han tenido que salir escoltadas las mujeres por las amenazas violentas y por los intentos de atentar contra la integridad de estas mujeres. Pero no una vez, han pasado muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones. En Madrid, afortunadamente, no ha llegado a pasar esto, pero en Barcelona pasa continuamente, en otras ciudades también. Por ejemplo, Galicia, que es algo desconocido para muchos. En Galicia muchas mujeres feministas no se atreven a salir porque también hay grandes amenazas.
y Galicia, como es una comunidad autónoma más dispersa, digamos, las ciudades por su configuración geográfica, tienen miedo de salir. Muchas mujeres en el País Vasco es imposible que salga el feminismo reivindicativo. No podemos salir. Pues Sonia, nosotros vamos a estar muy pendientes porque evidentemente mañana lo que tiene que ser una jornada de reivindicación para algunos, incluso de alegría para otros, lo que no queremos en cualquier caso, más allá de tendencias políticas de cada uno, es que degenere en un ambiente de violencia. Vamos a estar nosotros, evidentemente, las cámaras de 7NN allí presentes mañana en esa glorieta Atocha a las 6:30. Así que desde aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como quería aclarar que como es histórico también, el feminismo no es un movimiento violento y jamás lo hemos sido. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, llamativo y desde luego preocupante en cierta forma. Esperemos que no haya ningún conato de violencia ni de ataque, pero sí que es cierto, como explicaba Sonia, que en otras ciudades, aunque sea de forma minoritaria o puntual, pero sí ha habido movimientos agresivos en algunas de esas manifestaciones feministas por parte del colectivo trans, principalmente. Bueno, es sorprendente lo que nos ha contado aquí doña Sonia, de que claro, la imagen que tenemos, esto es como lo del cambio climático, que parece que hay una unanimidad científica a favor del cambio climático por motivos antropogénicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues también hay una imagen de que las feministas son todas un bloque de granito y por supuesto están vinculadas, están encantadas de estar pues, con el PSOE, con Podemos y demás. Y lo que nos ha contado esta señora es que hay un grupo de estas feministas, las vinculadas al poder, que bueno, que se entretienen pues yendo a zumbar a las otras feministas. Javier Venegas y Beatriz Talegón. Bueno, lo que es llamativo, sobre todo porque hace unos años, os acordaréis, pues había el 8M que tendría su polémica pero era más o menos, como decías tú, algo homogéneo, ¿vale? Entonces, y pacífico. Y pacífico. Ahora, de un tiempo a esta parte, es todo un guirigay. Entonces yo creo que forma parte de esa enloquecida división de la política, primero que el feminismo ya es el Día Internacional del Socialismo, el día 8M, o intentan que eso sea, ¿no? Es decir, el feminismo es socialismo, si no es socialista no es feminista. Y segundo, que ha llegado a la mutación de movimientos antagónicos entre sí. Ahora es el feminismo de la igualdad, que es el feminismo tradicional, ahora vino el feminismo de la diferencia y ahora viene el transfeminismo, ¿no? Entonces es todo una especie de locura, ¿no? Parece una película de esto, ¿cómo se llama? De Monty Python. De los Monty Python, sí. Pensaba que ibas a decir distópica, pero sí también podría... No, pero es que es delirante, ¿no? Beatriz Talegón, en apenas un minuto te pido opinión sobre este asunto porque nos tenemos que ir. Iré rápido. No, el feminismo, en mi opinión, nunca ha sido homogéneo. Lo que pasa que de alguna manera el feminismo no... Bueno, pues estaba ahí, había muchísimo trabajo de fondo, había un trabajo secundario porque no era una prioridad todavía de nuestra sociedad. Pero desde luego el feminismo nunca ha sido homogéneo. Ha habido muchísimas familias dentro del feminismo, muchísimas discusiones y muchísimos debates. ¿Dónde está viniendo el problema, en mi opinión? Sobre todo, desde que, y hoy lo decía Carmen Calvo, y ese me parece quizá el mensaje más potente que se ha dado desde hace tiempo en debates del feminismo. Carmen Calvo ha dicho hoy que ella no entendía, y lo comparto, por qué el feminismo tenía que cargar con la mochila de la defensa de los derechos LGTBI, que por qué había que identificar la lucha feminista con el colectivo gay, de lesbianas, de trans, o sea, y tiene toda la razón. Y ahí, que es lo que acaba de señalar esta señora, a la que habéis de entrevistar, a Sonia Gómez, ahí es donde se abre una puerta, cuando se está entrando con toda esta ley trans ahora, por ejemplo, ahí es donde se revienta el feminismo desde dentro.